Amigos, en Radio Sensación 830 M Estéreo y con Luis Mesa Antonetti en el uso de la palabra, vamos a escuchar datos de interés en el tema familia, especialmente relacionado a la agenda correspondiente 2030 al tema ideología de sexo. Para muchos es solo un movimiento en pro de los derechos de minorías, pero la realidad detrás de la bandera multicolor es tan macabra que vas a querer indagar más sobre este tema. Si bien es cierto que en buena parte del siglo XX se trabajó para despenalizar los gustos sexuales entre adultos, algo que países como Estados Unidos e Inglaterra no llevaron muy bien por sus conflictos raciales, que aún hoy son un problema. Y es que abundan casos de personas homosexuales que fueron castradas en Inglaterra, asesinadas en Estados Unidos y hasta detenidas por muchos años, simplemente por haber sido enjuiciadas por tener relaciones con personas de su mismo sexo. Estas luchas por derechos civiles son tan válidas como las protagonizadas por muchas personas negras en Estados Unidos para erradicar su trato inhumano en la sociedad. Para quienes nos escuchan y no lo saben, en Estados Unidos, antes de la aprobación de esas leyes, habían baños solo para personas blancas. El área delantera de los autobuses era de uso exclusivo para blancos, y ni hablar de las escuelas, donde no podían estudiar personas negras junto a los blancos. No estoy hablando de los años 1800, sino de antes de 1964, cuando el presidente Lyndon Johnson promulga una ley de derechos civiles. Antes de eso, eran prácticamente objetos que gozaban de algunos pocos derechos, pero eran objetos de la más brutal segregación en todos los sentidos, pudiendo incluso tener derecho al voto después de 1965. Regresando a la actualidad, esos derechos, o más bien privilegios, que tanto pide la secta del abecedario, son la excusa para adoctrinar a la fuerza a los niños, para poder legalizar las relaciones sexuales con menores bajo la premisa de supuestos derechos que no podemos avalar de ninguna manera. De hecho, en España, una señora de nombre Irene Montero, ministra de Igualdad, de manera recurrente ha tratado de vender la idea de esos derechos, pero lo que dice ese engendro del mal es merecedor de unos cuantos años de cárcel. A continuación, un extracto de lo que esa depravada ha dicho. Porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. Con esa palabra, Irene Montero se ganó el desprecio de todo el mundo, porque nadie apoyaría que niños y niñas tengan sexo con adultos. No solo se trata de legalizar las relaciones con menores, algo que ciertas élites quieren, y por cierto, es parte de un documental que en este momento está siendo visto por millones de personas, donde se desvela la élite mundial en el tráfico de menores. El documental llamado Sonidos de Libertad. Adicionalmente a esto hay una macabra finalidad, y es la reducción de población en el mundo, algo que el multimillonario Bill Gates ha hablado en muchas oportunidades. Y cuando desde el periodismo se tratan estos temas, salen algunos a tildarnos de teoría conspirativa. Antes de 2019, el tema del virus aquel también era una teoría de la que el señor de las computadoras ya había hablado en 2012, con detalles perturbadores. Es por esta y otras razones que de ninguna manera debemos permitir que tal agenda de ideología de género llegue a infectar el sistema educativo, social y político de Venezuela, porque su único fin es adoctrinar a niños, prostituirlos y reducir la población. De allí que le llamemos secta del abecedario, lejos de las luchas del pasado. Solo usan esas viejas banderas para fines muy turbios. Y desde este espacio de Democracia 3.0, la plataforma egobierno.org y por supuesto radioweblatina.com, rechazamos totalmente cualquier ideología que vaya en contra de la familia y especialmente que transgreda a los niños.